Hola, soy Perry Hubbard. Esta es la clase de misiones. Esta es clase 5. El tópico hoy es ¿cuál es la diferencia entre evangelismo y misiones? Muchas veces usamos las dos palabras casi igual. Hablamos de evangelismo, hablamos de misiones. En realidad, esa palabra misión cubre a todo la actividad. Evangelismo es la actividad entre misión. Entonces, por eso, pero cuando hablamos de misiones, usamos palabras interesantes. En la Biblia hablamos de alcanzar a todas las naciones y todas las tribus. Y entre el tiempo de Pablo existen naciones como Roma y otros grupos en el norte, en el este, al sur, Etiopía y otros. Pero muchos de los países del tiempo de Pablo, tiempo de Jesús, no existe ahora. No hay Roma, hay Italia, pero ese Roma está dividido a España, Francia, Grecia, Turquía, Líbano, Siria, Israel, Egipto, Libia. Hay cantidades de países que no existieron en el tiempo de la escritura. Entonces podemos hablar de naciones políticas, pero pronto puede ser un cambio en el nombre o fronteras que cambia la nación. Entonces, el concepto bíblico es más como naciones orgánicas, que significa orgánica, un grupo con la misma cultura, el mismo idioma, en un lugar. No está basado en un número, longitud, latitud, o un río, o un lago, un mar. Ese no significa. Que es un grupo, no importa el río aquí o allá, que tiene la misma cultura, habla el mismo idioma. Y esa es una nación, a veces pequeño, 100, 200 personas, y otras veces millones de personas. Y aún en chino, que es de más que 1 billón de personas, pero entonces hay muchos grupos étnicas orgánicas que existen. Entonces el plan de Dios es alcanzar a todas naciones, todos los grupos diferentes en todos los lugares. No importa qué está pasando en el mundo político, porque no importa, puede transferir a un grupo de un lugar a Estados Unidos, a Inglaterra o otro por causa de problemas políticos, guerras. Representan una nación dividida, esparcida, pero con cultura e idioma. Y por tiempo hay cambios, pero pueden hablar mucho de eso en otras formas. En toda esa área, idioma, cultura, hay una actividad que es evangelismo. Es la persona a mi lado, es persona de mi vecindario, de mi ciudad, de mi región o país o más allá. Siempre la actividad es evangelismo. A presentar ese mensaje de Dios a ellos, a hacer posible a todo arrepentir y tomar una decisión. Esta es la actividad. No importa de quién está hablando de quién. Si es igual de cultura, es algo diferente. El segundo concepto es no importa dónde estamos, discipular a la persona. Es primer paso en Mateo 28, vaya, predicar, evangelizar. Segundo es discipular. Tercero es bautizar. Y a 4 es enseñar. Entonces ese es un ciclo, porque cuando enseñamos hace posible al próximo grupo, generación o cualquier, a ir a repetir ese proceso de entregar el evangelio, discipular, bautizar y repetir el proceso. Estos son los 4 pasos que representan la misión de Dios en todo su contexto. Pero ¿por qué dividimos? ¿Qué es la diferencia? ¿Evangelismo local o evangelismo global? Bueno, vamos a hablar un poco de qué significa.
En el mundo de misiología, los estudios de misión y cultura y todos los aspectos que significa ese proceso, existe el concepto, hay 3 niveles de evangelismo. Evangelismo a nivel 1. Cuando hay 2 personas de la misma cultura, con el mismo idioma, que viven en el mismo lugar, es bien fácil de comunicar. No existe barreras de cultura, idioma y otros. A veces hay varias barreras de niveles sociales, pero en realidad la habilidad de comunicar sin preocupación de no ser comprendido es menos, casi no existe, porque el sentido de cada palabra es igual y no hay diferencias de sentido, de intención. Pero a nivel 2 encontramos diferencias. Sí, podemos tener el mismo idioma. Es posible de un venezolano hablar con un panameño, hablar con un cubano. El idioma es igual, pero la cultura ha cambiado. O a veces hay grupos que están viviendo en un país que son ciudadanos y un idioma igual, pero cultura diferente. Ese impactar un poco su habilidad de comunicar. El contexto es igual, pero hay diferencias que impactar o afectar la comunicación o comprensión. Un ejemplo, banano. Para muchos banano es algo dulce para comer. Pero cuando usamos plátano, todo el mundo piensa de un plátano para cocinar. Pero hay países que, como Chile, no existe los dos. No, pero ellos usan la palabra plátano a representar el banano. Panamá, mucho de la gente no habla y usa banano, usa ganeo. Es increíble. Otro país tiene plátano dulce y plátano verde para representar banano y plátano. Por eso, comunicación, hay un impacto del proceso de comunicar. Y a un paso más allá, Brasil es parte de América Latina, Iberoamérica, pero tiene un idioma bien diferente. La cultura es poco similar, pero a comunicar es complicado. Hay palabras similares, pero la mayoría no. Pero ese es nivel 2. Nivel 3 es cuando no hay nada igual. Bueno, familia, pero el concepto de familia puede ser diferente. Pero en ese contexto, la cultura es diferente, el idioma es diferente. Hay bastantes cosas que existen como barreras a comunicar ese mensaje de Dios. Hablamos de ese como nivel 3. Y cuando estamos hablando, muchas personas usan nivel 1 o 2, ese es evangelismo. Pero hablamos de nivel 3, este es misión. Pero todo eso está bajo el concepto completo de misión, a traer el mensaje de Dios a todos. Pero muchas veces cuando estamos separando los dos, hablamos de evangelismo y hablamos de misión, pero el trabajo de misión es evangelizar. Por eso tenemos los dos conceptos que son causan un poco de confusión. ¿Por qué está hablando de misiones? ¿Cuál es la diferencia? En realidad no hay diferencia. El proceso es igual, pero el contexto es diferente, nada más. Por eso, misiones es el nombre que usamos para el evangelismo discipular, bautizar y enseñar a nivel 2 o 3. Hay personas que no piensan sobre eso como misión, es evangelismo local. Pero depende de las diferencias. Pero mayormente usamos misión como a nivel 3. ¿Por qué separamos esa misión o ministerio transcultural de la obra local? Hay razones. La obra de la misión transcultural tiene que enfrentarse con barreras bien diferentes. Es como eso, barreras lingüísticas.
Este idioma español no es mi idioma personal, es el cuarto idioma para mí en mi vida. Aprendí a hablar en Pidgin de Papua Nueva Guinea, Creole de Sierra Leona, tengo conocimiento de inglés, pero tres formas diferentes, cuatro formas diferentes, Estados Unidos, Inglaterra, Australia y Caribe. Hay muchas palabras similares, pero hay una cantidad de frases y ideas que no son iguales. Entonces, para hablar en cuatro contextos diferentes es bien diferente, es como otro idioma a veces. Y por eso, español no es mi idioma, pero mi trabajo es aprender ese idioma hasta que es posible para mí a comunicar a ustedes de una forma comprensiva, no perfecto, que horrible. Pero estoy trabajando en mejorar, a hacer posible a presentar clases como esto y otros ministerios, porque tengo ese deseo a conquistar esa barrera de lingüista. También hay barreras sociales. Soy extranjero. Eso causa una confusión. ¿Cuál es mi posición en la sociedad? ¿Soy rico, pobre, medio nivel? No sé. En mi país soy una persona no pobre, pero no rico, no medio. Estoy un poco de esa escala, bajo en la escala. Pero en muchos países aparecí como un rico por mis cosas en mano. Y no significa nada, para mí no son grandes, pero a tener un carro y solo ese es el único carro en mi pueblo, soy rico. No es mi carro, es de la misión, pero en mente de la gente, soy un hombre de riqueza, no pobre, o no medio. Y a veces ellos dieron un poder a mí que no representa mi posición social en mi país, mi cultura, pero por mi nivel de entrenamiento, educación, experiencia, gané una posición más alta. Por eso, barreras sociales que afectan mi habilidad a sentir cómodo en un proceso. Y a veces hay otras barreras sociales como extranjero que no abren la puerta de varios recursos o libertades. Barreras culturales. Yo tengo un hábito de vida, es diferente. Y gente a veces hay confusión porque mi comprensión, qué significa matrimonio y relaciones entre mujeres y hombres, no es lo de la cultura local. Puede afectar mi relación a mujeres que yo tengo cuidado en aprender la cultura y qué es permitido. Que es permitido en mi país no es necesariamente permitido en otro país. Puede impactar mi habilidad a comunicar, porque mi cultura, mi concepto de creencias, valores pueden ser un poco diferentes. Y si no hay tiempo de aprender y estudiar, a veces mi comunicación, mi acción pueden causar más confusión que comprensión. También hay barreras políticas. A ver, por ser un cristiano y entrar a un país musulmán, entrar a un país de budismo o hinduismo, y si hay líderes en posiciones de poder pueden causar problemas, bloquear mi habilidad de recibir un permiso de residencia. Encontré ese problema en Guyana, un hombre de hinduismo que ganó la posición de director de asuntos extranjeros. Hay diferentes títulos de inmigración o otra. Y él tuvo el deseo de bloquear a todos los americanos, todos los cristianos a entrar a su país para vivir, para tener un negocio o otra cosa, para cómo vivir y enseñar la palabra de Dios. Su trabajo, su deseo es bloquear a todo. No ganó porque el gobierno tuvo muchos cristianos entre varias posiciones y por la ley no es permitido, pero hay como eso, cosas políticas que pueden afectar ese proceso.
entonces, un ambiente diferente. Yo tengo todo mi apoyo, mi soporte afuera del país. Esa es la ley. No es posible para mí recibir nada de la iglesia local porque ese no es permitido por ley. Entonces, ¿cómo vivir? ¿Cómo servir? ¿Cómo hacer mi trabajo? Entonces, en misiones, mucha gente vivir en esta manera. No es posible a trabajar y recibir salario, ingresos localmente. Entonces, es necesario para mí depender de muchos otros que no son presentes para mí, mi vida, mis recursos, mis finanzas. También hay trabajo aislado. Yo soy una persona sin familia. Bueno, tengo mi esposa aquí, pero mi familia está muy lejos, está en otro país con mis amigos de mi vida. Y si no hay cambio de sentimiento, no hay un encuentro con personas locales a reemplazar, estoy trabajando de una forma en aislamiento, porque mi familia, mi contexto de apoyo está bien lejos. Y a veces la comunicación, el contacto es difícil. Este ha cambiado mucho de mi primer año de servicio hasta ahora. Hay muchas formas de mantener contactos, pero ese puede impactar mi habilidad de desarrollar amistad con amigos locales y a tener relaciones profundas. No, hay necesidad de tener cuidado porque ese aislamiento causa un tipo de problema. Para evitar ese trabajo puede causar otros. Comunicación tras la distancia. Primer año de servicio. Para escribir una carta, no existe teléfono, no existe celulares, internet, no, nada. Ese no existió hasta como 10 años más tarde. 5 años. Sí, 10. Mi el primer evento, mi primer cuenta de internet estaba en 1996. Sí, Entonces, los primeros años, para tener comunicación, escribir una carta y pasaron 2 meses a llegar allá y otros 3, 4 meses para enviar y recibir comunicación. Y si usamos un teléfono, el teléfono estaba en la ciudad 5 horas de mi casa. Y marcar el tiempo, entrar a esa oficina y pagar por 10 minutos y ellos hablan sentar y esperar y a veces esperamos 40 minutos, 60 minutos. Cuando llegamos al tiempo, no es posible tener tiempo ilimitado. Pagamos 10 minutos o 20. Cuando llega el tiempo final, ya cortó. Y así es final. Si queremos otro tiempo, pagamos y esperar otra vez. Es un poco complicado porque la familia no tiene idea de cuándo llega ese llamado y a veces tiene otros asuntos, otras cosas para hacer. Entonces ese afecta comunicación tras la distancia. Ahora es más fácil. Skype, hay conexión por Skype, por varios métodos ahora es posible mantener conexiones, pero es por la distancia. No es como sentar al lado de mi amigo, al lado de mi pastor para hablar. Es por teléfono, por Skype, por correo. Hay distancia que impactar el proceso. También, ¿por qué intentar comprender? No es el evangelio universario. El mensaje es universario, pero las palabras no. Entonces, Dios les ama. No funciona en inglés. En inglés es God loves you. En criollo es otro. Ha sido años de hablar liken you. En pidgin es God y liken you. Es diferente. Entonces, a comunicar ese mensaje, no es posible usar las palabras de un idioma a otro. Hay necesidad de traducir. Y traducir no solo las palabras,
el intento, la emoción, el deseo, porque amor no está basado en palabras, está conectado por acción, evidencia. Entonces, por eso hay necesidad por parte del mensajero a tener aceptación. Si no hay confianza, la gente no tiene interés en aceptar, recibir, aceptar el mensajero, menos que aceptar ese mensaje. Entonces, hay trabajo en ganar aceptación, hay trabajo en aprender cómo comunicar. Una cosa interesante, no por palabras, por mi acción, comuniqué mi mensaje. Tuve un problema con un hombre sobre los linderos de el terreno del Instituto Bíblico. Y estamos en un debate, más que un debate, como una guerra. Construye mi cerca y él destruyó. Reparó, destruyó. Y estamos en y yo tengo permiso de los líderes locales y para ese hombre no tiene interés, no tuve interés en obedecer. Pero una noche llegó a mi casa una familia y su miembro, una mujer embarazada, necesitó ir al hospital. No pensé de quién familia o de relaciones. Solo si tiene dinero a comprar el combustible, nos vamos. Entonces fuimos al hospital, ella sobrevivió, el bebé también. Y cuando regresé al día siguiente, otra vez, mi cerca estaba destruido. Y estaba reparando eso y llegó ese hombre con su machete. Y estaba pensando, oye, otra vez con eso. Pero él acercó a mí y colocó su machete a la tierra y dijo que yo no puedo pelear contra usted ahora, porque anoche llevó mi familia al hospital. Tú eres un hombre honorable. Sin palabras, pero a seguir esa acción de amor gané la habilidad de comunicar. Entonces, esa es parte del asunto. ¿Cómo comunicar? No solo palabras, pero acciones, intentos de aprender, estudiar y vivir conjuntos con ellos, entre su cultura. La comprensión facilita la comunicación. Cuando comprendemos la cultura, el idioma, hace posible a comunicar. Esta es misión. Comportamiento, lo que se hace es importante. No solo la acción, pero ¿por qué cambia mi acción de esa manera? ¿Por qué cambia mi pensamiento a seguir a ellos? Como valores. Entonces, en ese proceso estamos buscando no solo cambiar comportamiento, acción. Esa es una evidencia muy débil de un cambio real. Pero buscamos cambio de valores, lo que es la decisión, lo que es bueno y malo. Pero bajo de eso es otro, creencia. ¿Por qué tenemos ese valor? Este es basado en creencias que mantiene lo que es verdadero y no. Y en ese ganamos el concepto de malo, bueno, verdad, falsa, mentira. Y finalmente, la fundación de todo es cosmovisión. Entonces, esta comprensión hace posible cambios. Pero necesitamos comprender cuidadosamente qué significa cada nivel de cambio, porque pueden ser cambios de acción, valor, creencia. Buscamos un cambio de cosmovisión, lo que es real. La fundación que definir mis creencias, que dar fuerza a los valores y causa la definición. Entonces, ¿qué pasa cuando el Evangelio toca cada nivel de la cultura? Bueno, si solo tocamos el cambio a nivel 1, es un cambio de acciones. Hay una historia interesante en Juan
capítulo 9. La sanación de un ciego. Y ese representan los 4 cambios. Primero, por supuesto, un ciego no corre por su problema, pero por ese cambio, de esa sanación, comenzó a correr. Y ese ganó la atención de muchos. ¿Por qué ese ciego está corriendo de esa manera? Entonces, su sanación, su contacto con Jesús cambió su acción. Y hay mucha gente puede cambiar su acción, pero no significa un cambio de corazón. Hay personas que asisten a la iglesia, pero es bien evidente, no hay cambio en su vida, solo un cambio en su horario. Entonces, pensamos de un cambio, ok, bueno, pero sí, cambio a preferencia, valores, ¿qué es más importante? Cuando llegamos a una decisión, ir al deporte o ir a la iglesia, ir a este juego, de un partido, o a la iglesia, o a la conferencia, seminario, ¿no? Vacación o campamento. Valores, ¿qué es más importante en mi vida? Y para muchos pueden hacer cambios por causa de un deseo de ganar algo, o los beneficios, o es muy amable, pero entra un error o una cosa pequeña, regresan al pasado. Entonces, preferencia o valores no es suficiente. Entonces, llegamos a compromiso. Eso es algo más profundo. Decisiones basadas en una evidencia de un cambio de creencia. Tengo una creencia en Dios. Este hombre fue atacado por los fariseos, investigado por sus fariseos, por su acción, y tomar la decisión a preferir a Jesús. Y ese entra a otro rondo de preguntas y investigación. Y los fariseos hablaron con los padres por su miedo no quieren hablar o decir algo, y dijeron que habla con él. Él está de edad correcta para contestar sus preguntas. Y ellos regresan a ese hombre y comenzaron otra vez a preguntar sobre su cambio. Y al final el hombre dijo que, ustedes quieren ser discípulos de Jesús. Hacer un compromiso a seguir a Jesús y no seguir la ley o las actividades del templo. Y en ese momento el hombre está tomando decisiones a cambiar su creencia en lo que pueden salvar su vida. Y los fariseos dicen, no, tú eres un hombre horrible, hombre denegado, rechazado, y hombre pobre, hay palabras diferentes. Y en ese momento regresa Jesús. Y Jesús tomar ese cambio a un nivel de comprensión. ¿A quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? No solo hombre, no solo sanador, no solo Salvador, el Creador. Y ese causa un cambio fundamental en su cosmovisión, a depender en todos los niveles a Jesús y no en el sistema del templo y sacrificio, un cambio. Por eso él estaba rechazado por los fariseos y sacado del templo. Pero él no pensó sobre eso y siguió a Jesús con gozo. Ese representan un poco más información sobre eso en el libro, pero en misiones estamos buscando evidencia de cambios. Y en la iglesia también podemos ver las diferencias si tomamos el tiempo de aprender qué significa cada nivel de cambio y cuál es la evidencia de un cambio critical, ese cambio de cosmovisión, a seguir la cosmovisión bíblica de Dios, a poner mi confianza en Dios, no en el mundo, no en las creencias del mundo, no en las ideas de qué es real. Un ejemplo de eso. Cuando dividimos el mundo, hay animales, hay materiales como piedras, hay humanos, hay ángeles, espíritus y hay Dios.
¿Cómo dividimos esos dos grupos? O esos grupos. Mucha gente pensaron a dividir de esta manera. Creación. Piedras, animales, humanos. Ese lado espiritual, físico espiritual. Ángeles y Dios. Ese es un error. Esa es una cosmovisión no de la Biblia. Es cosmovisión del hombre. ¿Por qué? Porque todo, piedras, animales, plantas, humanos, ángeles, son la creación de Dios. Los ángeles no son iguales, no de la misma existencia de Dios. Y por eso buscamos cambios en pensamiento, porque mucha gente está lista a seguir a Dios, pero al lado de Dios son espíritus malos y buenos y ángeles que tienen poder más o menos igual a Dios. Y si Dios puede proteger o hacer algo, está bien. Pero en realidad, todo es la creación de Dios y Dios es algo totalmente separado. Esa es comprensión de cosmovisión. ¿Cuáles son los errores? Si solo hacemos cambios en nivel 1 y mantenemos nosotros en la iglesia, ese puede ser etnocentrismo o naturalismo. Seguimos reglas y hacemos cambios no por razón, solo para ganancia. Cambios a ropa, cambios a comida, cambios a hábitos, preferencias, pero seguimos la persona que tiene control. Y eso causa un etnocismo, porque pensamos de salvación basado en la cultura de otra persona o una cultura mezclado que representan actividad, acción, comportamiento correcta y por eso ganamos salvación. Ese es como etnocismo. Hay muchos errores de ese en el pasado con los misioneros que usan su cultura como la fundación de una cosmovisión bíblica, una cultura bíblica. Y por eso muchas personas cambiaron su ropa, comportamiento, estilo de vivir, comida, con el concepto de ganar la salvación y beneficios. Al segundo nivel, mala comprensión cultural. Ese causa muchos conflictos. El pensamiento de la cultura muchas veces negativo de los misioneros a la cultura local. No hay nada bueno en la cultura local. Hay necesidad de cambiar, ajustar o denegar casi toda la cultura. Y educación, nada puede venir de la cultura local, como sabiduría o proverbios. No tienen valor porque no son de la Biblia, son de la cultura, de la gente. Pero en la realidad, sabiduría es algo dado por Dios a todos nosotros. Y sí hay diferencias, los proverbios son diferentes. Yo tengo uno muy interesante, tortugas quieren boxear, pero sus manos son cortos. Ese es un proverbio de África. Para nosotros aquí, ¿qué significa un tortuga con manos cortas? Y es posible boxear. Pero en África tiene un sentido fuerte a expresar, yo tengo el deseo de ayudarte, pero en ese momento yo no tengo los recursos. Nivel 3. Cuando llegamos a cambios en creencia, hay dos cosas que pueden ocurrir. Uno es un choque cultural. Este es cuando el misionero o la persona que está trabajando a comunicar no pueden adaptar. No hay comprensión de las creencias y por qué ellos están pensando de esa manera y eso está causando barreras grandes y hay un desconectar. Muchas veces esta persona crea un mundo independiente para trabajar y solo cuando personas entran a su mundo, aceptan todas las regulaciones, en ese momento pueden hablar. Ahora, en realidad, regresan a la casa y con un
un fracaso grande en ese proceso y la gente local está muy frustrado porque a veces no entras en una comunicación profunda. La otra opción es si la persona está trabajando a aprender la creencia, pero no está bien enfocado, no hay claridad en lo que está pasando y sus palabras están reinterpretadas o aplicado de una forma que mezclar la creencia local con la creencia nueva. Es como cuando llegó la Iglesia Católica con sus ídolos o imágenes de Santo Tomás y los apóstolos y Virgen María. Las personas locales indígenas con sus creencias en espíritus, no fue complicado a usar el nombre de una estatua, una imagen de un apóstolo y transferir el nombre a su espíritu. Y sin comprensión de lo que está pasando, los sacerdotes o líderes pensaron que, bueno, está orando a Santo Tomás o Pedro o la Virgen y pronto está creado varios programas, eventos de apreciación o reverencia a los apóstolos que es a veces más fuerte de su adoración, reverencia a Jesús y Dios. Y con ese pensamiento, cuando oramos a María, ganamos acceso a Dios. Cuando oramos a Santo Tomás o Bartolomeo o miles otros de santos, porque cada lugar tiene su santo, y el pensamiento funciona como espíritus a ganar suerte o protección. Y eso causa creencias o esa palabra sincretismo. A superficie aparece bien, está siguiendo las costumbres y acciones de la iglesia o de ese grupo, pero abajo, en secreto, hay algo más que está pasando y no hay rechazo del pasado y creencia de espíritus y otros, hay una mezcla. Y ese está evidente a veces, pero a veces necesita mucha investigación para ser cierto que no hay mezcla, ella está cambiando. Pero ese es difícil si no llegamos al final paso en ese. El final paso es un cambio a nivel de cosmovisión. En ese punto no existe errores. Porque cuando llegamos a una discusión de cosmovisión, es una decisión. Mantener mi cosmovisión sin aceptar a usted o cambiar mi cosmovisión y aceptar todo lo que va a pasar en cambiar en mi vida. Eso es lo que pasó con el ciego. De negar el templo con todo para seguir a Jesús y ese causa una desconexión, un rompio del pasado para entrar en el futuro. Eso es lo que estamos buscando. No importa el nivel, el evangelismo de nivel 1 o 2 o 3 es más complicado a nivel 3 porque mi vida, mi cultura, mi pensamiento es bien diferente. Y a veces es necesario pasar años en ese proceso, especialmente cuando yo soy lo primero con la información, entra un tribu nuevo, un grupo nuevo que no han escuchado nada de la palabra de Dios. Ese es que significa misiones, el trabajo de misiones. Entonces, la meta para nosotros es comunicar eficazmente ese mensaje del Evangelio en el contexto del oyente. No es cambiar a la persona a entrar a mi mundo, es cambiar a mi persona a entrar a su mundo, sin perdido de la verdad. Ese es el asunto de Pablo en 1 Corintios 9, 20 a 24, algo como eso. Está listo a cambiar su ropa, su comida, sus hábitos y a todo, si no causa conflicto con la ley,
Los dos leyes, ama a Dios en todo y ama a mi vecino, para ganar a algunos. ¿Qué significa unos, algunos, no todos? Para mí como visitante, ese no es una posibilidad, a ganar a todo. Pero si ganas algunos y entrenar esos como la próxima generación de obreros, ese es más efectivo en el proceso y representa un trabajo claro y correcto en misión. En misión es hacer posible a las personas evangelizar, no solo yo, a tener confianza en su habilidad, su comprensión y su relación con Dios. Entonces, este es lo que significa misiones. Sí, hay evangelismo. Esta es la actividad, no importa el nivel. Y esa es la misión de Dios, evangelizar, discipular, bautizar y enseñar a comenzar el proceso de nuevo. Misión de segundo nivel es lo que representa el trabajo, está representado por el trabajo transcultural. Y hay una necesidad grande a participar en todos, porque Hechos 1:8 es, pasamos y a ser testigos a Jerusalén y Judea y Samaria y el mundo. No es tomar una decisión, selección uno. No es como Jerusalén o Judea o Samaria o el mundo. La palabra importante es la palabra y. Tenemos la responsabilidad de ser involucrados en todos, a todos los niveles. Pero hay algunos que son nuestros representantes al nivel 3, porque no es posible a nosotros todos a viajar a otro país. Es como trasladar nuestra iglesia a otro lugar. Es más fácil para nosotros enviar un representante. Esta es mi misión. Este es lo que pasó con esa iglesia en Antioquía. Pasaron un tiempo de enseñanza preparado por Dios para enviar a soportar y apoyar los dos. Y al final 4, porque en la segunda ronda Barnabé y Marcos a un lado, Pablo y Silo a otro lado. Y al final habrá expansión a otros, Timoteo, Epafrodito, Epafro, Tito, hay una lista de personas. Y por eso las iglesias enviaron personas como representantes de hacer el trabajo que ellos no pueden hacer en esa manera. Esta es la diferencia de evangelismo y misión y cómo usamos las palabras entre la iglesia. Gracias. Nos vemos pronto. Hablamos más sobre el concepto de cosmovisión y cómo impactar la misión.